la manera de se, se basaban en los humores, en la bilis, en la saliva, en fin. Y entonces, de acuerdo a eso, detectaban las enfermedades o la sangre también, detectaban algunas enfermedades o algunas características de la persona. Entonces, basado en esto, pues hay un psicólogo y un psiquiatra austríacos que se dedican a hacer una serie de encuestas porque ven que en algunas personas se repiten algunos rasgos característicos y empiezan a hacer muchas encuestas, pero desgraciadamente, pues sus encuestas y sus estudios los dejan editados en las revistas, porque en Austria en esa época se editaban muchas revistas de psicología y de psiquiatría, se editan en esas revistas, pero se queda como regado todo su trabajo. Y es este señor que está así, aquí, que se llamó René Lessen, en el siglo XIX y mitad del siglo XX, que reúne todo ese estudio y hace el primer estudio de la caracterología. Y señala que hay 3 elementos fundamentales del carácter. Entonces, esto es lo que es muy importante que ustedes aprendan, porque además con 3 elementos muy sencillos hasta cierto punto, ustedes van a poder, pues más o menos tener una idea de cómo es su carácter. Entonces, el primer elemento es la emotividad. No sé si a ustedes les ha pasado. El otro día mi nieta me decía, abuelita, fuimos a ver Spider-Man y lloré toda la película. Y mi nieto dice, ay, yo no sé, pero ella siempre llora en las películas. Bueno, ¿por qué? Depende de este elemento. Hay personas que son no emotivas y otras que son emotivas. Y si hacemos una escala del 0 al 10, hay por ahí un test muy sencillito, no sé si se los puedan en algún momento hacer llegar, en el que se puede medir del 0 al 10 la emotividad, y los que salen en ese test del 0 al 5 se les consideran no emotivos, y del 5 al 10 emotivos. Luego, el otro elemento es la actividad. Hay personas que pueden estar activas todo el día, pueden seguir trabajando, pueden seguir haciendo cosas y tienen esa energía para seguirlo haciendo. Y además son muy eficientes en lo que hacen, que eso es la característica principal de la actividad, que lo que realizan tiene muy buenos resultados. Y hay personas que son no activas, como que hay que remolcarlas, como que hay que jalarlas para que inicien el día, para que empiecen las actividades. Igual se mide del 0 al 10, del 0 al 5 no activas y del 5 al 10 activas. Fíjense, hay niños que en la escuela hacen todas sus actividades, incluso hacen parte de la tarea y todo, llegan a su casa y pues tienen una serie de cosas que hacer, no lavarse las manos, cambiarse el uniforme, comer, y luego se ponen solitos a hacer la tarea sin que la mamá o el papá esté encima de ellos. Y hay otros que llegan y a lo mejor se duermen toda la tarde y luego en la noche están haciendo la tarea y les cuesta trabajo. Entonces, vamos viendo que pues son maneras de ser. Hay gente muy activa y gente que no es muy activa. Entonces aquí hay que educar, por ejemplo, una persona que no es muy activa, educarla en la laboriosidad, que haga las cosas, que termine lo que empieza. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y el otro elemento fundamental del carácter es la resonancia, o sea, la repercusión que los acontecimientos tienen en nuestra persona. Y de acuerdo a esto, hay personas que son primarias y otras son secundarias.
¿Cómo es la persona primaria? Hagan de cuenta que estamos en el mar, estamos en la playa y escribimos algo en la arena. Y viene la ola, o viene el viento, o corren unos niños, y lo que habíamos escrito ahí o lo que habíamos construido se borra. Así son las personas primarias. Hay un acontecimiento y se recuperan rápido de eso y no guardan rencor ni están dándole vueltas todo el tiempo a la misma situación. Bueno, esto ya pasó a otra cosa, mariposa. En cambio, los secundarios, hagan de cuenta que el acontecimiento lo cincelan en el mármol, en una piedra, y ahí se queda grabado. Y es ese tipo de personas que dicen, es que acuérdate que el 8 de mayo de 1998 llevaba yo el vestido fulano de tal, verde, esmeralda, y tú me dijiste esto y me hiciste esto. Sí, chula, pero ya pasaron casi 30 años y sigues con lo mismo. Pues sí, pero yo me acuerdo. Y son personas que se van a la cama muchas veces, esto no me salió bien, no tuve éxito en esto, me remuerde la conciencia, y guardan muchos rencores, pero al mismo tiempo, este elemento, esta característica, la secundariedad, es la fuente de los grandes amores y de los grandes rencores. Las personas secundarias van a ser personas muy fieles y que van a amar intensamente a los demás. Y las primarias, como se recuperan rápido, no les repercute tanto un acontecimiento. Son personas que, bueno, se dice que este elemento es la fuente de la juventud. Son personas como más joviales, como que se mueven más, que se complican menos la existencia. Fíjense, por ejemplo, en un matrimonio, que uno es primario y el otro es secundario. A lo mejor el primario pues hizo ahí alguna cosa y al rato ya se le olvidó y la señora está, es que tú me hiciste y es que me dijiste, sí, pero ya te pedí perdón, ya te dije que me disculparas, sí, pero es que me lo hiciste y me voy enojada y así sigo durante mucho tiempo. Y al otro ya se le olvidó, a lo mejor se puso muy enojado y salió y dio una patada a una piedra y ya se le olvidó. Entonces, fíjense cómo esto va también interviniendo en la manera como nos relacionamos con los demás. Rápidamente vamos a ver esto, que son algunas características de los diferentes elementos del carácter. El emotivo es exageradamente conmovible. Digo, por ejemplo, en una película uno ve que un emotivo está en una escena triste, está llorando. O ve un accidente en la calle y se puede incluso desmayar, no le gusta ver sangre. O por lo mismo que ese motivo, a lo mejor alguien se cae e inmediatamente lo quiere levantar cuando eso es incorrecto. No le gusta que lo repriman, y menos en su emotividad, porque eso es algo que surge pues del interior y bueno, pues yo no lo provoqué, así soy. Pero también hay personas que son muy susceptibles, depende de cómo se combinan con los otros elementos. Son generalmente las personas emotivas líderes y están inclinadas a protestar, a criticar, a armar cosas, ¿no? Pero depende de si son primarias o secundarias, pueden saltar de la tristeza a la alegría con mucha facilidad. Una persona emotiva es impaciente, sobre todo con uno que no lo es. A ver, se enferma un niño en la casa y la mamá, es que tiene fiebre, vámonos al doctor, y el papá le dice, espérate, vamos a ver cómo está, no te preocupes. A lo mejor el papá está pensando en cuánto le va a costar la consulta y la mamá pues manda a volar al señor y se va con el niño a ver al médico, ¿no? Porque hay esa impaciencia interior. Si son
introvertidos, los emotivos, entonces guardan los sentimientos internamente. Aquí dice charlatán, o sea que hablan mucho, ¿eh? Hacen chistes, hacen bromas, pero sobre todo hablan mucho. Y por la emotividad reaccionan muy rápido, ¿eh? Tienen iniciativas muy prontas y se imaginan muchas cosas. Un emotivo puede llorar, reír mucho y puede estar cambiando, ¿eh? Y bueno, pues a veces por la misma emotividad hay personas que padecen de algunos trastornos físicos o psicológicos, como temblor en las manos, taquicardia, desasosiego, parálisis. Yo ahora he visto muchos chicos, sobre todo trabajo mucho con adolescentes, que padecen mucho de ansiedad y también tiene que ver el que son emotivos. Bueno, la otra parte de este elemento, los no emotivos. No es fácil que se ruboricen, más bien tienen la cara como, pues un poquito como si fueran una máscara. No todos, pero hay personas así. Hablan de manera más tranquila, sin prisas, no cambian el tono de voz, no les gusta meterse en problemas, en broncas, son indiferentes a las protestas, a las cosas que pasan, no tienen esos cambios de humor, sobre todo bruscos, que tienen los emotivos, y son personas que muchas veces ni se ríen mucho ni lloran mucho. Yo me acuerdo mucho de un tío que era primo de hermano de mi papá, que era un no emotivo, y de veras nunca lo vimos reír. Era así como su cara como de palo. Su esposa era muy simpática y ella nos hacía reír. Entonces, una persona no emotiva, pues habla poco, tiene poca imaginación, es menos sociable que el emotivo, ¿m? Y son personas más objetivas porque muchas veces el emotivo reacciona con la afectividad, con la emoción, y el emotivo es más, más razonable, más objetivo. Bueno, si hubiera alguna pregunta hasta aquí, ¿no? Me dicen. Me dicen por el chat. Bueno, vamos con los activos. Una persona activa, nosotros la vemos su actividad, que siempre están haciendo cosas, siempre quieren ayudar, quieren pues darse a los demás, pero lo más importante de una persona activa es que tiene gran rendimiento en su trabajo. Y no le importa que le pongan un trabajo impuesto, porque lo va a hacer, sobre todo si es secundario. Tienen una característica que es un valor muy importante, que son perseverantes y que cumple con sus tareas y las hace a tiempo, sin demora. Es combativo, hace cosas, quiere cambiar el mundo. Y esto último es también importante, es decidido, toma decisiones, sobre todo en el área laboral, práctico y desenvuelto. ¿Cómo sería el no activo? Pues falto de curiosidad, son de esas personas que están soñando y pierden el tiempo y hacen castillos en el aire, le tienen horror al trabajo impuesto, tienden a aplazar, son indecisos, poco combativos, se desalientan fácilmente, son lentos para iniciar el trabajo y tienen poco sentido práctico. Yo ahorita lo estoy viendo, por ejemplo, en la escuela donde trabajo, chicos que es impresionante. Iban a presentar exámenes ya semestrales los de prepa y a un chico le faltaban 49 tareas. Pues las fue acumulando todo el semestre. Entonces seguramente es no activo. Bueno, vamos con el primario. El primario es fácil de consolar. Digo, tiene un acontecimiento fuerte y como que cierra el círculo fácilmente, como que no está encima de lo mismo. También así como se consuela fácilmente, se reconcilia fácilmente. Ay, no te preocupes, ya esto ya pasó, ya.
pero piensa que así son las demás personas y no siempre es así. A veces un primario hace alguna cosa y para él no tiene importancia y para un secundario sí. Es inconstante en sus simpatías y en su trabajo. Entonces, en este sentido, pues hay que trabajar justamente con la constancia y con la fidelidad, con la permanencia a esos valores, a las creencias. Les entusiasma mucho el cambio. Yo conozco una persona, claro, tiene con qué hacerlo, pero cada que íbamos a su casa ya había cambiado la decoración. Un día le dio por poner todo en blanco y negro, tiene un piano y le puso una como piel de cebra al piano y en cambio un secundario va a tener una casa más conservadora y va a guardar a lo mejor el recuerdo de la abuelita o de la bisabuelita, pero los primarios no, los primarios cambian fácilmente. Algo con lo que hay que trabajar también con los primarios es que no mantiene sus promesas. Entonces, en la educación de un niño hay que enseñarle a que lo que se promete se cumple. Tiene un pensamiento rápido, inmediato, y puede ser indiferente a lo que está pasando en el mundo porque pues él está viviendo su vida. Algo también en lo que hay que trabajar con una persona primaria es que es fácil que transgredan las leyes. Por ejemplo, si me puedo dar vuelta en sentido contrario y no me ve nadie, me doy la vuelta. O me puedo pasar el alto. Brincan las reglas. Son personas, fíjense, los que son vendedores conocen mucho este elemento del carácter, porque son incapaces de resistir a la presión de los intereses inmediatos. Vienen, te ofrecen en tu casa una aspiradora, que es la mejor aspiradora del mundo, una maravilla, y no tienes ni alfombra y estás comprando la aspiradora y a lo mejor sacando la tarjeta para pagarla. Y son capaces de mentir. No es una mentira pensada, no es una mentira, digamos, con mala intención, sino que mienten por quedar bien, pues un poco por presumir también. Permítanme tantito. ¿Cómo es el secundario? No se compromete sin antes pensar las cosas. En el primario pasa todo por la afectividad y en el secundario pasa por la reflexión, por el pensamiento. Es recoroso y difícil de reconciliar. No es fácil de estar cambiando. Les digo, las casas de una persona secundaria, pues es a lo mejor la que tiene la vitrina con todos los recuerditos de las primeras comuniones, los bautismos, etcétera. Tiene los retratos de los abuelos y los bisabuelos, como que más conservador. No está cambie y cambie de compañeros, tiene amigos de verdad y los conserva, a veces desde la infancia hasta toda su vida. No es fácil de convencer. Uno puede llegar con un secundario y contarle las maravillas de un producto, es decir, déjame pensarlo, me voy a llevar esto a la cama y mañana te doy una respuesta, porque primero lo piensa y luego toma las decisiones. Cuando se compromete, hace todo lo posible por cumplir y es una persona ansiosa e inquieta. Y pues es ansiosa e inquieta sobre todo con los que no cumplen, con los que no son responsables. Es capaz de dominar sus impulsos inmediatos, digo, porque va a pensar las cosas. Calcula bien su tiempo, no le gusta llegar tarde, termina lo que empieza. Ningún temperamento podemos decir que es bueno o que es malo. Todos tienen diferentes características, todos tienen cosas buenas y cosas negativas, pero lo importante es descubrirlas y lo importante es ir cambiando. Cuando combinamos estos elementos, estos 3 elementos, nos da 8 diferentes tipos de temperamento, más que de carácter, porque estamos hablando de temperamento. Son 8 tipos diferentes y se les pone un nombre. Entonces, si una persona tiene
los tres elementos fundamentales, la emotividad, la actividad y la primariedad, se le denomina colérico, porque son gente que explota fácilmente, que se mueve muy rápido y jala a los demás y no se involucra en cosas. A ese se le denomina colérico. Luego hay un emotivo activo secundario. A este se le denomina apasionado. Ahorita si nos da tiempo vamos a ver Tengo una amiga que siempre dice que el apasionado es el carácter más bonito de todos y ahorita les voy a enseñar algo, para que vean que todos tienen sus partes buenas y no tan buenas. Luego hay personas que son emotivas, pero son no activas y son primarias. Se les denomina nervioso. Luego al emotivo no activo secundario se le denomina sentimental. Y luego vienen los que son no emotivos. Los 4 de arriba son todos emotivos. Hay 2 activos y 2 no activos. Hay 2 secundarios y 2 primarios. Y en los emotivos igual. Son 4 temperamentos no emotivos. 2 que son activos y 2 que son no activos. 2 primarios y 2 secundarios. Entonces, el no emotivo activo primario se le denomina sanguíneo. Tienen una característica muy importante en las escuelas, tanto el apasionado como el sanguíneo, que generalmente son muy buenos estudiantes. Y luego viene el no emotivo activo secundario, se le denomina flemático. Les digo que los antiguos griegos se basaban en los humores, y un humor era la flema, por eso se le dice flemático. A los ingleses se les denomina flemáticos. Son muy ordenados, son muy puntuales, son muy respetuosos de las normas, de las leyes. El no emotivo, no activo primario, se le denomina amorfo. Es un carácter difícil de entender, difícil de educar también, difícil de jalar. Y luego viene el no emotivo, no activo secundario, al que se le denomina apático. A ver, la fuente de la juventud es la primariedad. Y son como motivadores tanto la actividad como la primariedad. Y no tiene ninguna de esas 3 cosas. No es no emotivo, es no activo y es apático. Bueno, entonces me voy a ir yendo a los ejemplos sin extenderme mucho, si no, no me va a dar tiempo. Un temperamento colérico, para que lo vayan identificando, fue San Pedro. Lo que más domina como un valor en este temperamento colérico es la acción. Su punto más fuerte es la actividad y su punto más débil es la primariedad. Si ustedes han leído algo de San Pedro, podrán recordar que en un momento mintió. Cuando Jesús le dice que antes de que cante el gallo va a negarlo, él dice que no. ¿Y qué hace? Cuando le preguntan, lo niega y lo niega 3 veces. Luego saca la espada y le corta al centurión una oreja. Se va por el impulso, por lo que siente, y llegó a ser santo, y es un pilar de la iglesia. Sus pautas educativas, ¿qué tenemos que hacer con una persona con este temperamento? Que aprenda a reflexionar antes de tomar decisiones. Y que organice sus actividades, porque es tan activo y tan primario que muchas veces desgasta mucha de toda su energía y la derrocha. Entonces, que aprenda a tener una agenda, que tenga un horario,
para que se pueda organizar. Y algo básico es que respete la autoridad y a los demás. También que cumpla sus promesas. Bueno, les decía que una amiga mía, que es apasionada, me decía, este es el carácter mejor de todos, el apasionado. Es emotivo, activo, secundario. No sé si identifiquen a este personaje, Hitler. Su valor dominante era lo que tenía que hacer, la obra que él se le había ocurrido y lo que quería realizar. Su punto muy fuerte es la actividad y la secundariedad, y su punto débil es la emotividad. ¿Cómo hay que educar a una persona así? Que aprenda a moderar sus emociones, que aprenda a juzgar con serenidad las cosas, y sobre todo hay que trabajar mucho con una persona apasionada los valores morales, los criterios morales, que aprenda a reconocer sus errores, que aprenda a ofrecer disculpas, que reconozca, y que aprenda también a comprender sus limitaciones y a reconocer las cualidades de otras personas. Que aprenda también a ser benévolo y humilde. La benevolencia y la humildad son unas virtudes humanas. Pero hay otro personaje de la historia con el mismo temperamento apasionado para que ustedes vean el contraste, que fue Santa Teresa de Ávila. Esta es una escultura maravillosa, no sé si la habían visto alguna vez, que se llama El éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa luchó y luchó y luchó hasta que consiguió lo que quería, que era formar la orden que ella fundó. Y esta es una escultura muy bonita que está en la ciudad de Roma. Bueno, luego viene el nervioso. El nervioso, su valor dominante es la diversión. Les gusta pasársela bien, divertido, se ríe, juega, etc. Su punto fuerte es la emotividad y su punto débil es la no actividad. No sé si reconocen al personaje, que es Mozart. Si alguien ha visto, y si no la ha visto y la consiguen por ahí, les recomiendo la película, aunque no está tan apegada a su biografía, pero es interesante. Se llama Amadeus. Entonces, la película de Amadeus se ve mucho del temperamento nervioso. Mozart luego estaba en el palacio o en el castillo del emperador austríaco, que es un no emotivo, se ve en la película muy claro su cara, casi como máscara, y Mozart anda jugueteando por debajo de las mesas y comiéndose los bocadillos y todo. Y por la no actividad luego le encargaban cosas y no las terminaba. En la película parece que le encarga otro músico llamado Salieri, le encarga el Requiem y le adelanta dinero y no lo termina y no lo termina y no lo termina, y en vez de terminar eso que le han encargado, hace una ópera bufa, una ópera que es muy simpática que se llama El rapto en el Serrallo. Pero sí se tiene que cuidar mucho en esta persona, pues esos rasgos de su temperamento. Entonces requiere como que pensar y no estar haciendo castillos en el aire, y dominar su imaginación y sus emociones. Necesita aprender a ser objetivo, a llevar a término con responsabilidad sus actividades, a terminar lo que empieza. Y sirve mucho para una persona así el practicar encargos relacionados con el servicio a los demás, que ayude a otros, que haga cosas por los otros. Luego viene el sentimental, que es emotivo, no activo secundario. Aquí son personas, como son secundarias y son no activos, tienden mucho a encerrarse en sí mismos, a guardar mucho su intimidad. Y su punto fuerte es la secundariedad, porque gracias a eso va a ser perseverante, va a ser puntual, etc. Y su punto débil es la no actividad. ¿Qué tenemos que enseñarle a una persona así? Enseñarle a perdonar,
que aprenda a guiarse por la razón y no por la emoción. Y hay que asignarle trabajos que requieran esfuerzo moderado pero frecuente y que vaya teniendo logros para que eso lo entusiasme y lo motive a hacer más cosas. Y hay que ayudarle a enfrentar la realidad y a relacionarse con los demás. Esta es la fotografía de Juan Jacobo Rousseau, que fue una persona que era filósofo, educador, economista, etcétera. Hizo muchas cosas. Está escrito un libro que es muy famoso de él, el Emilio o la educación. Pero fíjense, él tuvo unos hijos a los que nunca educó. Habló de educación y a los hijos se casó con una mujer que no era de su mismo nivel social. Y entonces él pensó que esta señora no iba a educar bien a los hijos. Entonces los llevó a un internado y nunca se supo ya nada de sus hijos. Entonces fíjense cómo todos los diferentes temperamentos pues tienen cosas muy buenas y otras negativas, pero hay que educar. Bueno, no sé si han oído hablar de Santo Tomás Moro, que es el patrono de los políticos. Él tiene un temperamento sanguíneo, es no emotivo, activo y primario. Entonces, su valor dominante es el reconocimiento social, el punto más fuerte de este temperamento es la actividad y el punto débil, el que luego lo lleva a cometer errores, es la primariedad. ¿Qué hay que hacer con este tipo de temperamento? Necesita adquirir principios firmes morales y religiosos para guiar su vida, para guiar sus acciones. Tiene que reflexionar siempre los pros y los contras de sus actos, y que suprima sus impulsos inmediatos. Y hay que enseñarlo a rehuir de las comodidades y enfrentar situaciones molestas sin quejarse. Son personas a las que generalmente les gusta mucho leer, y son, como les decía, muy buenos estudiantes, pero hay que ayudarles a elegir lo que leen. Bueno. Viene el flemático. Su valor dominante es no emotivo, activo, secundario. Su valor dominante es el deber ser, la ley, porque es activo y es secundario. Su punto fuerte es la actividad y la secundariedad y su punto débil la no emotividad. No sé si han oído hablar de Charles Darwin, que es el autor del libro de la evolución de las especies. Era de una inteligencia naturalista y investigaba y muchas veces pues se iba por meses, iba mucho a las Islas Galápagos a hacer sus investigaciones y bueno, pues fue una persona muy activa. Entonces hay que desarrollar en ellos el servicio a los demás porque están muy metidos muchas veces en lo que piensan, en lo que quieren hacer, pero no en los demás. Combatir su egoísmo y su autosuficiencia y enseñarle a ser comprensivo y flexible hacia los demás. Nos faltan dos todavía, ¿eh? El apático, que es el apático. Miren, en todos hay personajes de la historia. Un apático fue Luis XVI de Francia. Su valor dominante, la tranquilidad, su punto fuerte, la secundariedad, y el punto más débil es la no actividad. Generalmente son personas robustas, que les gusta comer bien, y pues no se mueven mucho, entonces también por eso están muy gordos. Perdón. ¿Qué tenemos que desarrollar en una persona así? Sus hábitos positivos, así como tener buenas influencias. Ay, perdón, ya me equivoqué. Es que me salté el amorfo, perdón. Los puse al revés, bueno. Entonces, del amorfo, tiene que cuidar, les decía, su salud y la alimentación en especial, porque tienden a ser personas gordas.
enseñarlos a trabajar en equipo, que se planteen metas concretas a corto plazo, objetivos a corto plazo y metas también a corto plazo. Y el servicio desinteresado a otras personas le ayudará a superar su egocentrismo y a desarrollar sentimientos de amistad y compañerismo. Y viene el amorfo, que es otro de los reyes de Francia, Luis XV, que vivieron en la opulencia, en el placer. Y aquí hay un error, este es secundario, el amorfo es secundario y es no activo. Tiene que desarrollar hábitos positivos, así como tener buenas influencias exteriores y fomentar actividades de grupo, mantenerlo ocupado para vencer la pereza y la ociosidad, y asignarle encargos y tareas grupales y aprovechar la sociabilidad. Déjenme corregir una vez esto, que aquí está equivocado. Bueno, voy a dejar de compartir. A ver, Fabiola, no sé qué pasó aquí. No puedo cerrar esto. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo la te escuchamos. Sí, me aparece aquí un cuadro que dice "This meeting is being recorded", pero no puedo cerrar. Ah, que está grabando, te está avisando. Ah, me está avisando que está grabando. Ok, bueno. Es que ya, así ya no los veo a todos. Bueno, este tema es como una bomba. Es mucho conocimiento. Pero les voy a mandar la presentación con Fabiola y es el momento de que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor la hagan, no se queden con dudas. Le voy a repasar los 3 elementos fundamentales: emotividad, actividad y resonancia. Y de acuerdo a eso hay personas emotivas y no emotivas, activas y no activas, primarias y secundarias. Y con esos elementos se conforman 8 diferentes tipos de temperamento: el colérico, el apasionado, el nervioso, el sentimental, el sanguíneo, el flemático, el apático y ahorita se me fue el otro, el apático y amorfo. ¿Sí? Entonces, alguien que quiera hacer alguna pregunta, les recomiendo 2 libros, porque les digo, esto es muchísimo. Hay un libro que se llama Caracterología Relacional, que viene mucho de lo que yo les di ahorita en la primera parte, y en una segunda parte del libro vienen relacionadas los diferentes temperamentos con personajes, con parejas de la historia. Entonces, cómo se relacionó un colérico con un sanguíneo o un apático con un apasionado. Vienen ese tipo de relaciones, cómo fueron sus vidas, y es interesante, pero lo básico viene en la primera parte del libro. Se llama Caracterología Relacional, y es de Editorial Trillas. La autora es Lucy Galindo y Ana Teresa López de Hierro. Entonces lo pueden encontrar en Editorial Trillas, incluso en la editorial tienen un carrito entran a la página de la Editorial Trillas y tienen un carrito para comprar y luego lo pagan en línea. Es muy bueno ese libro. De lo más reciente, porque la bibliografía sobre este tema ya es pues de mediados del siglo pasado, y este libro es un libro reciente, más o menos. ¿Nos ayudas a repetir el nombre, Yola, porfa? Caracterología Relacional. ¿De qué autor?
Lucy Galindo Ajá. y Ana Teresa López de Yergo. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema para pasar al siguiente? ¿No? Parece que ¿Todo quedó claro? ¿O no entendieron nada? No. ¿Sí? ¿Les pareció interesante el tema? mira, Ruth tiene la mano levantada. Adelante, Ruth, puedes Adelante, activar Ruth. tu micrófono. Yo tenía entendido que el temperamento es con lo que nacemos Sí. y el carácter lo podemos cambiar, pero al principio usted comentaba que el temperamento igual puede ser cambiable, o no sé si me quedó claro o... No, dijimos que el temperamento es con el que nacemos. Y no podemos cambiar de temperamento. Digamos, nací colérica y me quiero pasar a sanguínea, no. Depende mucho de los matices, pero el temperamento no lo cambiamos. Lo que hacemos es educarlo. Y entonces al educar el temperamento, forjamos un carácter. Entonces sí está en lo correcto, Ruth. ¿Sí ya le quedó claro? Sí, ya, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con el otro tema, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero ustedes me van a ayudar. A ver, ¿quién me dice algunas características de lo que significa ser persona? Así lo más importante de lo que ya aprendieron. Y se los dije al principio. La persona es un ser único, ¿se acuerdan? Único y repetible. Único, irrepetible. Es educable, es perfectible, es finito, o sea que tiene un fin. Todos tenemos un fin en esta vida. Y somos contingentes. ¿Qué quiere decir eso? Que un día vamos a morir. Tenemos que pensar en nuestra vida, que no es eterna, sino que algún día, pues, ya nos vamos a morir. Y de cada persona se puede escribir una biografía, depende de cómo haga su vida. Va a ser su biografía. Y lo más importante, pues, ser seres trascendentes. La persona humana está sujeta a muchas situaciones críticas. Y díganme si no, ahorita en esta temporada de pandemia, que ya no es una temporada, ya ha durado demasiado, pues hemos vivido, la mayoría de las personas, situaciones muy difíciles y situaciones críticas, y las hemos tenido que pasar, las hemos tenido que enfrentar, las hemos tenido que padecer, pero depende de la madurez que tengamos, es como vamos realmente a enfrentar esas situaciones críticas. ¿Y de qué depende que nosotros podamos superar esas situaciones y de todo lo que se nos viene en la vida? Pues depende mucho del conocimiento que tengamos de nosotros mismos, de cómo vamos a actuar, y también depende mucho de la actitud con la que enfrentemos las situaciones. Entonces, muchas veces, pues hay personas que sufren cosas muy fuertes y sin embargo, con su actitud salen adelante. Pero también el tipo de temperamento ayuda. ¿Sí? Bueno, ¿qué influye en el desarrollo de una personalidad? Influye en nuestra constitución física. No es lo mismo una persona que es sana, que es fuerte, que una persona que tiene limitaciones, que tiene enfermedades, que tiene mucha debilidad en su cuerpo. Toda la parte orgánica, la parte física, influye en nuestra manera de ser. Y también influye la dinámica que tenemos con la sociedad y con la familia. Y y qué tanto interiorizamos con nosotros mismos para ir reflexionando sobre lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que cambiar. ¿Qué me dicen de eso que les acabo de decir? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Les parece
que es importante, todas estas cosas. ¿Sí? Sí, solo que a veces como que siento que nos quedamos solo hasta la dinámica con la sociedad y como que no entramos a la interiorización, como que no empezamos a entendernos más a nosotros, Sí. sino que nos quedamos así con lo que la sociedad ve de mí o así. Bueno, esa es mi manera de Es una muy buena percibirlo. aportación porque es muy cierto. A veces nos preocupamos mucho por ver en los demás los defectos o las cualidades, depende, y vivimos en esta vida y ahora en esta pandemia creo que más corre y corre y haciendo muchas cosas y tenemos poco tiempo para estar con nosotros mismos, para reflexionar sobre nosotros mismos. Fíjense, yo estoy tomando ahorita un curso, está muy bueno, que se llama de comunicación no violenta, ya nos falta una clase, he aprendido mucho. Y anoté aquí miren, tengo aquí mi libretita donde estuve haciendo mis anotaciones del curso y anoté como objetivo de cambio, darme tiempo para escucharme a mí. Se los paso al costo, ¿sí? No nos damos ese tiempo. Bueno, entonces hay personas, bueno, tengo una sobrina que dice, es que hay quien pasa de verde a podrido, no de verde a maduro. Entonces, hay características muy importantes que tiene una persona madura. También tienen que ver con el temperamento. Uno es la objetividad. ¿Cómo veo a estas personas? ¿Cómo veo esta situación? ¿Cómo veo el exterior? ¿Cómo me veo a mí mismo? Pero tengo que ser objetivo en esto, ¿no? Si nos dejamos llevar mucho por la parte emotiva, muchas veces somos poco objetivos, ¿no? Y hay que recordar que cada ser humano es diferente. Cada ser humano tiene diferentes cualidades, diferentes limitaciones, y muchas veces juzgamos a las personas sin ver lo que les está pasando, sin ver cuál es su historia, sin ver cuál es su realidad. Y hay personas, bueno, a mí les voy a decir una de las cosas que me cae muy mal, y tengo una persona a la que quiero mucho y es muy cercana a mí, pero tiene esa cualidad, que siempre quiere estarme diciendo lo que tengo que hacer. Digo, bueno, les cuento un poquito por qué me quedé viuda hace poco y viene y me dice, es que ya tienes que quitar, yo soy secundaria plus, tengo el cuadrito, el retratito, el florerito de mi abuelita, etcétera. Ya tienes que quitar todas estas cosas, ya tienes que sacar todo esto, ya tienes que cambiarte de casa. Pues bueno, ten calma, le digo, he tenido muchas pérdidas, no puedo estar perdiendo todo lo que he conservado aquí toda mi vida, ¿no? 49 años. Entonces, sí, muchas veces no vemos el interior de la persona, no la conocemos. Y luego yo digo, bueno, pues me habla y me dice, oye, ¿ya comiste? No se te vaya a olvidar comer. Digo, bueno, ya cree que tengo Alzheimer, pero todavía no. Pero así, ¿no? Entonces, no conocemos a los demás y hay que darnos ese tiempo. Otra característica de la personalidad madura es la autonomía. ¿Cuándo empieza los chicos a querer que los dejemos hacer cosas por ellos mismos? En la adolescencia, ¿no? Yo ya puedo, yo ya estoy grande, déjame. Entonces, un rasgo de la personalidad madura es la autonomía, pero al lado de la autonomía tiene que haber un sentido de responsabilidad. A ver, sí te voy soltando, te voy dejando, pero tienes que ser responsable de tus actos y tienes que pensar bien lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, no dejarte llevar por el primer impulso. Entonces, fíjense, esto de la libertad en la educación de los hijos es como tener un pajarito en la mano. ¿Qué pasa si tengo al pajarito y lo aprieto mucho y no lo suelto? Lo ahorcan. Lo voy a ahorcar, lo voy a asfixiar y se me va a morir. Y si le abro completa la mano, se me va. Le damos mucha libertad. Entonces, hay que ir desarrollando ese sentido de autonomía y esta libertad
en la medida en la que se es responsable. Entonces vamos como papás abriendo poquito a poco la mano y soltando, pero en la medida en la que los hijos sean responsables y tengan un criterio ético, moral, para aprender a decidir entre lo que está bien y lo que está mal, y entre lo que está bien y el bien mejor, que eso es la libertad. Se los dijeron el otro día, ¿no? La libertad es esa capacidad que tenemos de poder elegir y decidir el bien. Una característica importante de la personalidad madura es el sentido del humor. Aquí veo que hay varios señores en la clase, que eso me da mucho gusto, porque luego las mujeres somos menos objetivas que los señores, son más objetivos. ¿Quién tiene más sentido del humor? Me gustaría que me contestara algún señor. ¿Las mujeres o los hombres? A ver, ¿quién levanta la mano? Los hombres. Los hombres tienen más sentido del humor. Muy bien, Javier. El sentido del humor es aprender a reírse de lo que uno ama, empezando por uno mismo. Entonces, los hombres con ese sentido del humor enfrentan mejor muchas situaciones. Las mujeres somos bien dramáticas y nos tiramos al drama, ¿sí? El sentido común también, que ahora dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener para ser personas maduras es entender el sentido del dolor. Tengo una hermana que me dice, a mí me choca que me digan, piensa el para qué te está pasando esto. Me choca que me digan eso. Y el por qué te está pasando esto. Bueno, pues eso es también entender el sentido del dolor, que hay un por qué o un para qué. Tenemos pues ciertas cosas que hay que enfrentar en la vida, ¿no? Bueno, otros rasgos son, y este es bien importante, y hay que irlo desarrollando y hay que formarlo mucho en los hijos, la capacidad de amar. Pero el amor no es un sentimiento, no es una emoción. No sé si se los dijeron el otro día, pero el amor es el acto supremo de la voluntad. Amar es querer el bien del otro. Querer, acto de la voluntad. Puedo sentir pasión, puedo sentir mariposas en el estómago, lo que quieran, pero eso no es amor. El amor es cuando uno se desprende de sí mismo, sale de sí mismo, trasciende y se da a los demás para buscar su bien. La educación está basada en el amor. Si nosotros no corregimos a los hijos, no los amamos. Si no los educamos, no los amamos. Amarlos es ponerles límites, tener una autoridad consistente. Amarlos es que sepan diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, formar su conciencia moral. También una persona madura es capaz de comprometerse, de establecer relaciones profundas, que eso también tiene que ver con el temperamento, decíamos, y sabe planear y reflexionar lo que tiene planeado. También otra característica que es bien importante de la madurez emocional es esa capacidad de aceptar la frustración. Fíjense, hoy los niños, estas nuevas generaciones, no saben lo que es la frustración. Y yo, bueno, he conocido a muchos papás. Es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que a mi hijo le pase lo que a mí me pasó. Bueno, y entonces, ¿qué hace uno? Nos hemos convertido en padres dadores. Les damos todo y no queremos negarles nada, no queremos que sufran nada, no queremos. ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo forjamos nuestra personalidad y nuestro carácter? Pues a través de ciertas frustraciones, a través de a veces no tener todo lo que hubiéramos querido tener. Hoy quieren los tenis de marca, los jeans de marca, la comida chatarra. Pues hay que limitar todas esas cosas para ir forjando un carácter.
¿no? Y que se desarrolle ese sentido de frustración. Otra cosa, ya van a ver, me imagino, a lo largo del curso lo que son los valores, que cuando los vivimos se convierten en virtudes humanas. Un valor muy importante que tiene una persona madura es la prudencia. Es una de las virtudes cardinales. Tiene que ver con la inteligencia. Pensamos, razonamos, discernimos, analizamos lo que vamos a hacer. La prudencia. Algo que se tiene que trabajar muchísimo en la época actual, sobre todo en los jóvenes y en los niños que han estado tan encerrados y con estas depresiones y todo, hay que trabajar mucho y en nosotros mismos, autorregular nuestras emociones y tener autodominio en nuestra vida. Otra cosa es no centrarnos en cosas pequeñas, sino tener una visión amplia de la vida. Fíjense, yo trabajo en una escuela que está en Cuautitlán, Izcalli. Vivo, no sé si conocen bien la Ciudad de México, yo vivo cerca de la Basílica de Guadalupe. Y voy a Cuautitlán, digo, ya tengo 30 años trabajando ahí. Los chicos de Cuautitlán, uno les pregunta, ¿qué museos conoces? ¿Cuándo has ido a un teatro? ¿Cuándo has ido a una obra de arte? No salen de Cuautitlán. Entonces, hay que abrirnos a la cultura. ¿Por qué? Entre las cosas que nos hacen felices está, pues, el tener trabajo, el tener amigos, el tener amor, pero la cultura también nos ayuda a ser felices. Entonces, hay que tener una visión amplia de la vida. Y fíjense que esto tiene que ver con otro elemento del carácter que no es fundamental, sino es un carácter, un elemento secundario, que hay personas que tienen amplitud de conciencia y otras estrechez de conciencia, que esto no tiene que ver nada con la moral. Pero, por ejemplo, frente a una construcción, frente a una catedral, hay quien ve el vitral, es una persona estrecha, y hay quien ve la catedral completa. Entonces, eso depende de nuestra amplitud, de nuestro campo de conciencia, y hay que tener esa visión amplia. Una persona madura es capaz de trabajar productivamente, y ya con esto voy a terminar, tener un sentido claro de lo que está bien y de lo que está mal, tener criterios rectos, valiosos, verdaderos, y descubrir los valores, ir descubriendo los valores, ¿no?, que nos van a ayudar a entendernos a nosotros mismos, a entender los demás, a tener objetivos en nuestra vida, a ser más responsables de nuestros actos, ¿sí?, y a tener unas mejores relaciones humanas. Entonces, bueno, con eso tenemos unos minutitos para preguntas y otros minutitos para hacer una técnica de evaluación. Preguntas, por favor, o comentarios. Adelante, Víctor Manuel. Adelante. Sí, bueno, buenas noches, Mari. Ciertamente, ahorita la juventud que tenemos hoy en día ha cambiado bastante a comparación de cómo éramos, cómo nos tenían acostumbrados. Anteriormente, pues teníamos un poquito, nos inculcaban a muchas cuestiones religiosas, muchas cuestiones culturales, patrióticas, y ahora no, ahora los chicos se van a la tecnología, a las computadoras, a los teléfonos, ya todo lo investigan por medio de vía internet. Lo que antes hacíamos, lo buscábamos por libros y nos íbamos a las bibliotecas, nos metíamos a buscar información
visualmente, por medio de libros o por medio de alguna epopeya o historia o leyenda. Entonces sí ha cambiado bastante pues estas generaciones que se han Sí, sido, y sobre el carácter, pues también es muy, el tema que nos estás impartiendo hoy, es muy enriquecedora para saber cómo somos cada uno de nosotros y cómo podemos, no sé, crear o darles esos valores a los hijos. así es. Sí, es cierto. El otro día me apareció en el Facebook un mensajito que decía, está una biblioteca y dice, ¿eres de los que ibas a la biblioteca para calcular tu edad? Pero fíjense, de verdad, eso que dices, Víctor, es cierto. Hay una maestra en la escuela donde trabajo que acostumbra mandar a los chicos a hacer una visita a una biblioteca y los manda a una biblioteca que está aquí en la Ciudad de México, en Buenavista. Bueno, primero no querían ir y luego regresaron muy apenados y muy mortificados porque no sabían ni cómo pedir un libro, ni cómo buscarlo. Y ahora, como dicen, de veras todos lo sacan por internet. El otro día escuché del director, del presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, José Antonio Lozano. Búsquelo en YouTube, tiene así como cápsulas muy buenas. Decía que esta generación de los nativos digitales, sacó un francés un libro que se llama Los cretinos digitales, porque dice que está comprobado con estudios que él ha hecho, comprobado científicamente, que en las nuevas generaciones ha bajado el coeficiente intelectual, justamente porque no saben investigar, porque no preguntan, porque no se mueven, porque no investigan. Y todo eso es parte de que vayan creciendo incluso su cerebro, ¿no? Yo les voy a decir algo que se sale del tema, pero creo que es importante en esto de la madurez. El cerebro humano, si ustedes ven, claro, no porque quiera yo que estudien la evolución de las especies, pero en unos dibujos de la evolución de la especie, se ve el cerebro de los chimpancés así en la frente, inclinado, una inclinación. Y conforme va evolucionando hasta llegar al hombre, esta parte de la frente es redondeada y ha crecido en el ser humano. No sé si ustedes alguna vez su abuelita les dijo algo que mi abuelita sí me llegó a decir, niña, ¿qué no tienes 2 dedos de frente? Piensa, con esta parte de la frente es con la que pensamos. Es donde se realizan las funciones más elevadas del pensamiento humano, se llaman funciones ejecutivas. Y esta parte del cerebro termina de madurar aproximadamente en las mujeres a los 25 años y en el hombre a los 30. Y saben con qué, que eso para mí fue una novedad, incluso de eso hice mi tesis de la maestría. Para mí fue una novedad porque había estudiado todo lo de educación familiar y hablar de valores y de virtudes, y hablamos de que las virtudes son hábitos operativos buenos, hay que inculcárselos a los niños y todo. Pues ¿sabe con qué se desarrolla esta parte del cerebro? Con hábitos operativos buenos. Entonces, hay que enseñarlos a tener hábitos a los niños y nosotros tener hábitos también para que pensemos mejor. Hay algo que es muy importante que también se ha perdido, que esto sí no tiene nada que ver con el tema, que hemos dejado, a mí me gusta escribir a mano. Les digo, miren, aquí tengo mis apuntitos todos hechos a mano, ¿no? Incluso cuando hago una presentación, primero la hago a mano y luego ya la voy haciendo. El escribir es una de las funciones más complicadas del cerebro. Más que leer y más que aprender matemáticas, escribir es mucho más complicado.
Y una persona que escribe con buena letra, con letra manuscrita, no como ahora separan las palabras y como hacen hasta abreviaciones que luego ni ellos entienden, sino escribir a mano, hace que se desarrolle una función ejecutiva muy importante del cerebro, que es la toma de decisiones. Y finalmente, pues sí tiene que ver con el tema porque una persona madura sabe tomar mejores decisiones que una inmadura. ¿Sí? Bueno. Muy bien, Almadelia tiene la mano levantada. Adelante, Almadelia. Sí, buenas noches. Buenas Bueno, a mí noches. se me hizo muy interesante el tema del día de hoy, sobre todo porque yo creo que muchas veces conocemos el temperamento y que de ahí se va formando el carácter, pero el hecho de que ese carácter sea en base a que somos emotivos, activos, primarios o secundarios, a mí me llamó mucho la atención porque cuando nosotros trabajamos con niños, en este caso que estamos en pandillas, pues precisamente tenemos que empezar a tratar de conocerlos y de irlos direccionando para que desarrollen, como dice Yolanda, ¿no? No todo, no quiere decir que porque yo sea primario o sea secundario esté bien o esté mal, sino más que nada desarrollar aquello que sea positivo en mí y tratar de educar las cosas que sean mis debilidades para hacerlo fuerte. Y en una persona adulta, pues bueno, muchas veces el conocer su historia nos va a permitir entenderlos y a lo mejor si se presta a esa persona a escuchar, pues a lo mejor ayudarlo, ¿no? Pero si no, por lo menos entenderlo. Y aquí es algo bien importante porque, bueno, en mi caso yo tengo un jefe que es bastante especial y cuando conocí su historia de vida, de cuando era niño, comprendí muchos de sus actuares y esa manera de cómo él actúa, pues ahora, si anteriormente me molestaba o me inquietaba ay, mi jefe, pues ahora como que digo, bueno, mi jefe tiene su historia, ¿no? Y de alguna manera su carácter ha sido formado precisamente por lo que a él le tocó vivir. Claro. Fíjense, por ejemplo, cuando uno se va a casar, dicen, no te casas con la familia. No, claro que te casas con la familia y con la historia de tu cónyuge y con la historia de su familia, por supuesto que sí. ¿Sí? Y lo que se vive en la infancia y en esa historia, pues es importante. Bueno, vamos a hacer rapidísimamente una técnica de evaluación. ¿Están apuntando algo? ¿Tienen algo en que apuntar? Sí, bueno, van a poner 3 letras en 3 columnas. Una N en la primera columna, una N, una N, N de niño, N, una U en la segunda columna y una T al final. Es importante que escriban algo y porque eso les va a servir luego para repasar. Esta es una técnica de cierre y de evaluación. En la N tienen que poner algo nuevo que hayan aprendido. En la U, algo útil. Y en la T, algo trascendente. Pueden poner varias cosas, las que quieran. Nuevo, útil y trascendente.
Bueno, si Vaya quieren, terminando. sí, si Vayan. quieren, luego continúan en su casa repasando un poquito y agregando cosas a esta evaluación. Es importante que le pongan fecha y piensen qué fue lo nuevo, lo útil y lo trascendente. Entonces, a ver, ¿quién levanta la mano que me diga algo nuevo que haya aprendido? A ver, Ruth, adelante. ¿Cómo es una persona madura? Gracias, Ruth. ¿Otro que diga algo nuevo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No les dé pena, ¿eh? Características de las diferentes personalidades. Las características de las diferentes personalidades. Javier. ¿Algo más? Javier. Arnulfo, adelante. ¿Cómo aprender a distinguir mi propio carácter? Muy bien, gracias. Y aprovechando el espacio, después de las demás opiniones de los demás, quisiera ver si nos puede dar algún tip, alguna orientación para los que trabajamos con niños y adolescentes en relación a su carácter, a su personalidad, Bueno, a su sí, temperamento. cómo no. Cerramos el ejercicio y ahorita. Porque la mayoría de los que estamos aquí trabajamos con niños y adolescentes. Sí. ¿Son maestros o están en alguna catequesis en la parroquia? ¿Cómo es? Estamos en un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama Movimiento Pandillas de la Amistad. ¿Movimiento qué? Pandillas de la Amistad. Pandillas. Ay, Sí, qué existe en diferentes estados de la República y se trabaja con niños de 10 años en adelante. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a cerrar el ejercicio y vemos. Algo útil que se lleven. Adelante, Ruth. Los tipos de carácter y cómo educarlos. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo útil? A identificar los tipos de personalidad. Sí, los diferentes temperamentos. Bien. ¿Algo trascendente? ¿Algo que les deje huella? Regresar a las fuentes de información para desarrollar la mente o el cerebro. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Ruth. Tiempo para escucharme. Eso como que me llegó todavía más. Muy bien. Sí, hay que darnos ese tiempo. Bueno, a ver, algo que yo les podría recomendar en este trabajo con niños, y no sé si está incluido en este programa, es, miren, conocer las características de las diferentes etapas evolutivas. No es lo mismo un niño de 3 años que uno de 10, que un adolescente. Entonces, ir justamente a, no sé cómo esté conformado el programa, pero habría que buscar bibliografía sobre el desarrollo. Déjenme enseñarles un libro. Miren, este es muy bueno. Se llama Educar comprendiendo al niño, de Ernesto Meneses Morales. Este es bastante bueno.
Luego les recomendaría el de caracterología para entender un poco cómo es la emotividad, la actividad, la resonancia. En el caso, hay niños que son muy emotivos y ahorita está como que muy acentuada esa emotividad, está actuando mucho la gente por la emotividad. Entonces, no sé cómo tengan conformado su programa, pero creo que sería muy bueno dentro de lo que ustedes hacen, que hagan algo de gimnasia cerebral o algún ejercicio de coordinación neuromotriz. Todo eso les sirve mucho. Y les sirve mucho también para captar la atención. Yo doy clases en secundaria de alguna materia que se llama orientación y tutoría, y los pongo unos minutitos, alguna imagen de esas que encuentre el que es diferente o encuentra las diferencias o di el color y no las letras. En fin, en internet se pueden encontrar muchos ejercicios de esos que son muy buenos. A la persona emotiva hay que enseñarla a que tenga autodominio. Y pues esto es todo un proceso de trabajo también. Les pongo un ejemplo. El cerebro está formado por 3 cerebros. Se llama cerebro triuno. 3 en 1. La parte de adentro se llama cerebro reptiliano y es cuando actuamos como animalitos por el impulso. La parte que sigue se llama cerebro límbico y es en donde están las emociones. Y hay unos órganos chiquitos que están a la altura de las orejas que se llaman amígdalas, no las de aquí, pero aquí, como unas almendritas. En fracción de segundos, un estímulo entra por la vista, por el oído, y la amígdala se prende. Y a veces nos secuestra. Y no dejamos que pase esa emoción a la parte de afuera, que es la corteza cerebral, que es con la que pensamos. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar al niño? A dominar sus impulsos, sobre todo si es muy emotivo. Que aprenda también a esto es todo un trabajo fuerte, pero ya a los 10 años, 11 lo pueden hacer. Que aprendan lo que es la empatía. Incluso, fíjense, por ejemplo, yo tengo ahorita un alumno que es autista y hemos trabajado mucho con él en la escuela. La mamá el otro día me fue a ver, estoy muy agradecida con la escuela, pero hemos logrado que lo acepten sus compañeros. Entonces, creo que el tema, bueno, bajándolo a un nivel muy sencillito, el tema de la persona, se puede trabajar con los niños, que aprendan que cada uno es diferente, que aprendan a aceptarse, que aprendan a ser flexibles con los demás y que aprendan a tener ese autodominio. Y tratar de que haya cierres en las sesiones, porque, a ver, un primario a lo mejor si se peleó con un compañerito, al otro día llega y no pasó nada, pero un secundario se va a ir con el enojo y luego ya no va a querer regresar. Fíjense, esto del bullying ha sido de toda la vida, pero antes los mismos niños resolvían sus diferencias. Hoy interviene la mamá, interviene el supervisor, bueno, todo el mundo interviene y les hemos restado a los niños esa capacidad de resolver por ellos mismos alguna situación. Eso no quiere decir que no les hagamos caso o que no los escuchemos, porque esto es muy importante y hay niños que traen cosas muy duras porque las han sufrido. Pero sí, algo que creo que es muy importante es ser observadores con los niños. Y con cada uno, no sé qué tan grandes sean las pandillas, pero al irlos observando, plantearse algún objetivo educativo. Con este niño voy a trabajar más, pues en que se sociabilice, en que comparta, en que aprenda a ganar y a perder, pero así como que de manera personal ir planteándose objetivos educativos. Y pues ir eligiendo algunos medios, ¿no? A lo mejor, como ustedes dicen, mucho es escucharlos, mucho también
promover algunos valores que vayan viviendo cada semana. Yo, por ejemplo, acostumbraba con mis hijos en Navidad, en el Adviento, poner un arbolito de cartón y que cada uno fuera poniendo ahí un valor que tenía que vivir. Y fíjense, en diciembre mi nuera lo hizo, nos dio unos globos, adentro del globo había un papelito en el que venía una virtud que debíamos de vivir, un santo a quien encomendarnos y alguien de la familia por quien íbamos a rezar. Entonces, bueno, aplastaba uno el globo y ya salía el papelito, y a cada uno nos toca trabajar un valor. Entonces, hay diferentes dinámicas. No sé si con eso, bueno, más o menos contesté tu pregunta, porque, bueno, el tema es muy amplio, pero hay que seguir estudiando y trabajando en estos temas, porque les va a ayudar mucho. Bueno, yo creo que con eso... Gracias. Bueno, pues les deseo mucho éxito en lo que están haciendo. Creo que es una labor muy, muy buena, muy, muy importante, y espero que este tema les sirva. Si quieres compartirle mi correo y alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, Yola. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, pues se los hacemos llegar por correo por donde les estamos enviando la información también a través de Marilupe, y también la presentación que hoy Yola amablemente nos... Ahorita mismo te la mando. Gracias, Yola. Bueno, pues fue un ya gusto estar con ustedes. Gracias, ya estamos aquí sobre el tiempo. Gracias, Yola, por acompañarnos, por darnos un poquito de todo el conocimiento que tú tienes. Es grande tu experiencia. La verdad es que he tenido diferentes veces el placer de escucharte. Este tema ya lo habíamos escuchado yo contigo, y bueno, hoy me voy con un aprendizaje nuevo, ¿no? Siempre escucharte y verte es un placer, así es que por eso te damos este agradecimiento por acompañarnos en este curso de formación en parroquias de Hidalgo. Muchas gracias, Yola. Y a todos ustedes, gracias por permitirnos entrar a su casita el día de hoy, por permitirnos darles un poco más de conocimiento de lo que nosotros tenemos para ustedes, y esperamos que el próximo miércoles se vuelvan a conectar a la misma hora. Recordarles que, bueno, al tercer retardo ya es una falta, y que tenemos 15 minutos de tolerancia. Así es que no dejen de conectarse. La próxima semana tenemos otro tema muy importante para ustedes. Pues mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias. Gracias y hasta luego. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, finalizo la sesión.